Para todos aquellos que no estuvieron la semana pasada, les sugiero que busquen ahí en el grupo de WhatsApp de la iglesia la liga de YouTube para que puedan escuchar la predicación de la semana pasada. Es de alta importancia y relevancia que te puedas hacer un autoanálisis como creyente, como cristiano. Y antes de que le apliques cualquiera de los síntomas de enfermedad espiritual que vimos la semana pasada a alguien más, te lo apliques a ti. Necesitamos ser, antes que otra cosa, hermanos, para poder recibir la bendición, la gracia del Señor, necesitamos ser humildes, necesitamos ser honestos, no llegar delante de la presencia de Dios diciendo prácticamente, pues no te necesito, soy suficiente con mis fuerzas, con lo que yo pienso, con lo que yo creo, con todo lo que yo he aprendido de la Biblia en mis múltiples estudios teológicos, bíblicos, eclesiásticos, onomásticos, no, esos son cumpleaños. Todos esos estudios que tienes, ¿no? Toda esa información que crees tener acumulada en tu mente, ¿verdad? Y todas esas experiencias espirituales que tú albergas en tu corazón y que dices, pues claro que soy cristiano. Soy cristiano y de hueso colorado, pastor, no de los de a mentiritas. Yo sí soy cristiano. Es más, habemos algunos que decimos, yo nací en cuna cristiana, ¿no? Pero lo que enseñamos aquí en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia de Cristo, lo que nos enseña la Escritura, lo que nos enseña principalmente nuestro apóstol Pablo, ¿verdad? Es que no hay ni cunas cristianas, ni música cristiana, ni púlpitos cristianos. Son objetos, son cosas que usamos los cristianos. Entonces, eso no existe. No porque toque este púlpito su super pastor santo Hugo Velasco, es santo. No. No porque esté una Biblia aquí encima, esto es santo. Es más, les he dicho, este es un libro de papel, tinta, hule. No tiene nada de sagrado. Van a decir, blasfemia, pastor, está blasfemando. Lo que le da valor a este libro es que contiene la palabra de Dios. Contiene la palabra de Dios. Eso es lo que le da valor a este libro. La semana pasada llegamos a esa conclusión. Bueno, yo llegué a esa conclusión para mí y espero que hayas llegado a esa conclusión para ti. Y es que tenemos una enfermedad espiritual. Que hay síntomas que acusan que un virus extraño, tremendo, mortal, se ha apoderado de tu espíritu y que te impide crecer espiritualmente. Y decíamos, ¿no? Los años que tienes en Cristo no representan nada, porque podrías tener 20 años en Cristo, pero ser un cristiano de un año de crecimiento, 20 años.
o 30 o los que tengas. Hablo de mí mismo. Para mí fue de mucho testimonio que un día un hermano, que mayormente es evangelista, dijera aquí al frente, ¿no? Después de más de 30 años de cristiano, entendí que estaba mal. Qué importante es que en este aspecto preciso de tu vida no te importe lo que piensen los demás. Que no digan, ¡ay! El evangelista después de 30 años cae en cuenta de que su vida cristiana está mal. Dios me libre a mí, ¿verdad? Y aún ahora, en este preciso momento, tú estás pensando, oye, pues el hermano Jacinto presenta como que 7 de los 10 síntomas, ¿no? Y sigues aplicándole lo que aprendes en la Biblia a otras personas y no te das cuenta de la viga que tienes en tu ojo. Cuando tú empieces a criticar a otra persona, aplícate a ti mismo esa crítica que le estás haciendo. De lo contrario, no vas a avanzar. Sigues siendo sabio en tu propia opinión. Crees que tú eres el espiritual. Crees que tú mereces toda la gracia, la hipergracia, la altergracia, la teragracia. Todas esas gracias. Tú eres el único merecedor. Y nadie más lo merece. Voy a mencionarlos a manera de relacionarnos solamente, pero decíamos, algunos usamos a Dios para huir de Dios. Sí. Tenemos una capa espiritual encima solamente para camuflajear la poca comunión o la poca certeza o la poca fe que tenemos en Dios. No hacemos caso de los sentimientos de ira, tristeza, miedo, vergüenza y otros sentimientos, pensando que es poco espiritual presentar esos sentimientos. Cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Renunciar a las cosas equivocadas. Creemos que lo que tenemos que renunciar son a infinidad de cosas menos a las que Dios nos está diciendo que renunciemos. Y son todas esas cosas que en la carne practicas, el pecado continuo que hay en tu vida. El negar el impacto que el pasado tiene en tu presente. Decir que lo que te sucedió en el pasado no te afecta el día de hoy porque eres una nueva criatura en Cristo. No, tenemos que ir atrás y tenemos que resolver esas cosas que venimos arrastrando y Dios nos ayuda a ello, ¿no? Algo súper común que es dividir nuestra vida secular y nuestra vida sagrada o cristiana, ¿no? Es que fuera de aquí, pues es que así son las cosas en el mundo, así me tengo que dirigir, así tengo que actuar y en la iglesia pues es diferente, ¿no? Dividir nuestra vida es tener una doble vida precisamente, ¿no? Hacer para Dios en vez de estar con Dios. Muchos nos enfrascamos en actividades para Dios, pero no estamos con Dios. Nos cuesta muchísimo trabajo poder hacer un devocional, ¿no? A veces, digo, yo sé, muchas iglesias incluso han perdido de vista lo que es ese tiempo personal con Dios. Ni siquiera lo mencionan, ni siquiera lo enseñan. Pero qué padre está la alabanza, hermano. Cómo me llena, cómo me sana, cómo me activa, cómo me prende la alabanza, ¿no? Pero no tienes comunión con Dios, no tienes comunión con Dios, ¿no? Excluir el conflicto de la espiritualidad, pensar que también no es sano que yo me esté peleando con los hermanos, o que le haga ver el error, o que le diga, oye, es que me faltaste al respeto, oye, es que me hiciste esto y creo que debemos arreglarlo. Creemos que también eso afecta al cuerpo de Cristo. Señalar el error, señalar el pecado, señalar la falla, y creemos que eso nos va a hacer también menos espirituales. Tenemos que soportar la afrenta, tenemos que poner la otra mejilla, y malentendemos y sacamos de contexto tantos versículos. Otra de las cosas, el presentarnos siempre como fuertes, como inquebrantables, como con esa fe sólida, con esa entereza que nadie puede derrumbar, ¿no? Y decir, no, es que el quebrantamiento, no, pues cómo voy a pasar a la frente ahí a lloriquear, nada más porque el pastor nos llamó, ¿no? Creemos que la debilidad, que el fracaso, que la frustración son cosas que no van con la vida cristiana. ¿Cuándo es el pan de cada día en la vida de cada uno de nosotros? El tema de vivir sin límites, ¿no?
Que como cristianos creemos que tenemos que salvar a todo el mundo, tenemos que ayudar a todo el mundo, tenemos que darle de comer a todo el mundo, preocuparnos por todo el mundo que está a nuestro alrededor. Pero pastor, usted nos ha dicho eso. No, yo te he dicho que seas una luz en donde estás y que seas ese testimonio viviente del Evangelio y las personas van a querer conocer a Dios a través de ti. Ni Jesús lo hizo. Jesús no alimentó a todo el mundo, no sanó a todo el mundo, no resucitó a todos los muertos, sino lo hizo para dar testimonio y que esos testigos a su vez fueran a dar testimonio de Él a sus ciudades, a sus pueblos, a quienes quisieran escuchar la palabra. Y algo muy importante, que cómo nos pasa, que cómo es común, ¿no? Y es juzgar el camino espiritual que están siguiendo otras personas. Esos fueron los 10 síntomas que revisamos. Y qué triste es que cuando tú sientes que vas 1 milímetro adelante de alguien más, juzgues al que viene atrás. Lo juzgas, lo sentencias, es más. Oye, es que a mí se me hace que ni salvo es porque no llega a escuela dominical. ¿No? ¿Ya viste qué tarde llegó? Ay, ¿ya viste que se está durmiendo en el culto? Ay, qué falta de respeto, no puede ser. ¿Te has acercado a esa persona a preguntarle, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Te traigo un café? ¿Una coca para que despiertes? No sabemos cómo viene la persona, ¿no? Tenemos al hermano Jacinto que lleva 5 domingos sin venir, ¿no? Y el día que viene dice, ay, ese hermano Jacinto, ¿no? 1 de 6, qué bárbaro, ¿no? En vez de acercarnos y decirle, oye hermano, ¿estás bien? No tenía tu número, no te pude llamar, pero ahorita que te veo, ¿cómo te encuentras? En fin, necesitamos hacer una realidad de nuestras vidas, hermanos. Lo que el Señor Jesús dice, ¿verdad? Ahí en Mateo 7, cuando dice, saca primero de tu ojo la viga que tienes ahí atravesada y que te impide ver con claridad, antes de ir a soplarle al ojo a los otros hermanos para sacarles la pelucita o la astilla que tienen en su ojo. Esto es lo que estuvimos analizando la semana pasada. ¿Qué es lo que nos va a llevar a encaminarnos a una salud espiritual, hermanos? Todo esto que les he estado mencionando ni siquiera tiene que ver con actitudes espirituales. Son meramente actitudes emocionales. Y es algo sobre lo que vamos a estar hablando continuamente. Porque no sé tú, pero yo me digo a mí mismo, ya estuvo suave, ¿no? Tenemos 6 niveles de escuela dominical de Nueva Vida en Cristo, 7. Tenemos un estudio que se está dando de manera individual, que son los 7 principios básicos del seminario. Tenemos un manual de 12 pasos en Cristo para personas que tienen ciertas conductas destructivas en sus vidas, ¿no? Ya tuvimos el libro de Santiago. Ya tuvimos el libro de Abriendo la Vida de Jesús. El primer tomo, son 3 tomos. ¡Ay, no! ¿Cuánto camino me falta por recorrer? Y yo quisiera saber qué de todo eso que has estudiado el día de hoy ha cambiado tu vida, ha cambiado tu forma de ver el mundo, ha cambiado tu perspectiva, tu proyecto de vida. ¿Cómo lo ha alterado? ¿Ha habido un cambio? ¿O sigues pensando igual? ¿Sigues creyendo igual? ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque crees que crees, pero crees de oídas. No lo has descubierto tú mismo. Y nosotros insistimos en eso, ¿no? Tú necesitas la revelación divina precisamente de parte de Dios. No de lo que alguien más te dice. Y no te estoy diciendo que no me hagas caso a mí. El día que yo deje de predicar aquí al frente de la Biblia, deja de escucharme. Pero tú necesitas ir a la fuente por ti mismo. Es la insistencia de lee tu Biblia. La única forma en la que Dios te puede hablar hoy día es a través de su palabra. Pero es que yo tuve un sueño.
Pero es que yo tuve una visión, es que vi un video en YouTube que el profeta Hugo Velasco dijo que... Es en serio, hermanos. ¿Todavía estamos batallando con eso? ¿Todavía sigues yendo a comer pastos en otro corral? Valga la expresión, ¿no? Sigues buscando fuera de tu iglesia lo que no tienes aquí. Le externas a tus líderes en la iglesia: oye, pastor, ¿no sería bueno que predicáramos este tema? Oye, hermano responsable de educación cristiana, ¿y si estudiáramos este tema? ¿No? Pero no, parece que las puertas están cerradas y aquí nadie tiene derecho a opinar. Y no es así. No es así. Después de este breviario, ¿verdad?, que tiene que ver con lo que vimos la semana pasada, necesitamos tomar el antídoto, hermanos. Necesitamos tomar el antídoto que empiece a erradicar ese virus de enfermedad espiritual de nuestras vidas. Me incluyo y deseo tomarlo todos los días. Pablo mismo lo decía: no pretendo ya haberlo yo alcanzado. ¿Se imaginan al apóstol Pablo, después de sus viajes misioneros, después de todas esas iglesias fundadas, después de esas hermosas cartas escritas a las iglesias, decir: hey, yo no lo he alcanzado? Entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? Ni siquiera hemos arrancado, hermanos. Ni siquiera hemos arrancado. Y voy a repetir esa frase que siempre repito innumerables veces, ¿no? El que tú vengas a la iglesia los domingos, el que tú vengas a los cultos de oración, el que tú te preocupes de leer tu Biblia todos los días, estudiar todos los estudios, no te hace mejor cristiano. Lo más importante de tu comunión con Dios es tu comunión con Dios. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Realmente estás teniendo un tiempo con Dios? ¿Le estás dedicando tiempo a Dios en tu vida? Es que yo amo a Dios. Ajá, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a Dios? Es que yo voy a los cultos. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a Dios? Tú y Dios, Dios y tú. Bueno, ya danos el antídoto. Ok, vamos a orar. Y vamos a ver qué es lo que tiene Dios para nosotros. ¿Sí? Padre Celestial, gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, porque Él nos enseña todas las cosas y nos lleva a toda verdad. Y la verdad es que estamos enfermos, Señor. Y venimos delante de ti con una necesidad importante de sanidad. Queremos que tú nos sanes, Padre. Queremos que tú nos libres de este virus, Señor, de este espíritu que nos impide tener comunión contigo, Señor. Ese espíritu lleno de emocionalidad, Señor, que lo único que hace es ennublecer nuestra vista, oscurecer nuestro entendimiento y entristecer nuestro espíritu. Por favor, Señor, revélanos toda verdad en cuanto a nuestra condición delante de ti. Y Padre, ayúdanos a sanar. Queremos sanar. Queremos ser sanos para poder tener ese crecimiento que tú quieres darnos y que podamos ser útiles para tu obra, Señor. Nos ponemos delante de ti en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe? La sociedad ha presentado cambios siempre, ¿no? Siempre, siempre. La sociedad siempre ha presentado cambios, algunos más rápidos, algunos más lentos. Y esos cambios a veces no son visibles, a veces no tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la tecnología, pues los cambios son muy visibles, ¿no? Hoy no les dije, pero si ustedes cuentan con un aparato tecnológico de estos, yo sí lo puse en silencio. Hay que ponerlo en silencio, hay que ponerlo en vibrador.
nosotros lo vemos, ¿no? Con los dispositivos electrónicos, el internet, las redes sociales, tantas cosas que hoy día no son tan útiles, pero que a la vez el avance tecnológico puede ser algo negativo, ¿cierto? ¿Qué pasa con el avance tecnológico aplicado a la creación de armas? Ya no es tan bueno, ¿verdad? Ya no es tan positivo. Entonces, los cambios que va presentando la sociedad van haciendo que nosotros aprovechemos o desaprovechemos, ¿verdad?, esos cambios también en beneficio nuestro. Pero la sociedad se mueve de manera constante. Pero hay ciertos cambios que si estás tecnológicamente a la moda o no, que si estás preocupado por los nuevos disparadores láser, ¿verdad?, o los nuevos misiles hipersónicos, etcétera. Pero hay una situación que si tú has recibido el Espíritu Santo, ¿verdad?, seguramente te preocupa. Es más, casi podría decirte que es una de las razones por las que estás aquí. Y esos cambios son precisamente los que se dan en la estructura familiar y en el comportamiento del ser humano. Porque eso también va evolucionando conforme va evolucionando la sociedad. Son preocupaciones que nosotros tenemos. Y si no te preocupan, te invito a que reflexiones en ello. ¿Por qué? Porque sí debería preocuparte. Al verte yo aquí, reunido, en una iglesia donde se predica la palabra de Dios, entiendo, para empezar, que crees en Dios. En segundo lugar, como no has dejado de venir, a pesar de las predicaciones, ¿verdad?, entiendo que la predicación de la palabra de Dios te lleva a reflexionar y te lleva a entender que hay una vía a través de la cual tú puedes vivir agradando a Dios y que es obedecer sus mandamientos. Pero como creyentes hoy día nos enfrentamos a diferentes situaciones. Una de ellas, y hablando precisamente de la afectación de la estructura familiar y del comportamiento que tenemos como seres humanos, algo que nos está preocupando a los cristianos es pues la facilidad con las que se arma y se desarma un matrimonio, por ejemplo, ¿no? Antes tenías que ir a juicio para divorciarte, ¿no? Y eran juicios a veces interminables, ¿no? Porque era como pelearse una herencia, ¿no? Pero hoy día ves letreros por donde quiera, ¿no? El más barato que he visto es de 3,500, ¿no? 3,500 y te divorcio express, ¿no? Por algunas circunstancias de la vida, ¿verdad?, platicaba yo con alguna persona que andaba en esas situaciones y decíamos, no, bueno, es que antes incluso levantábamos actas, ¿no?, para acusar al esposo, acusar a la esposa, que si de abandono de hogar, que si no me sustenta, que si no me cumple, y levantabas actas, ¿no?, para tener antecedentes y un día poder llegar y decir, me divorcio, porque ya junté tantas actas, ¿no? Y una abogada me decía, no, es que ya no aplica, ya no tiene caso. Entonces, voy y digo, me quiero divorciar. Citan a mi cónyuge, ¿no? Y no llega a la primera sesión, y no llega, no, yo no me quiero divorciar, no, a la segunda sesión, vaya o no vaya, eso está consumado. Estoy divorciado. Entonces, eso, a quienes somos defensores de la familia, del matrimonio, del modelo original de Dios, por eso les decía, yo asumo, que si eres creyente, por eso estás aquí, y es algo que debería preocuparnos. Pero como se ha demeritado el valor del matrimonio, ¿no? Otra de las cosas que hoy en día nos preocupa bastante son todas las implicaciones que trae a nuestra sociedad actual la ideología de género. Así, oye, pero estábamos hablando de la enfermedad espiritual, pues precisamente todo esto ha contribuido a que el día de hoy estemos enfermos espiritualmente, ¿no?
la ideología de género, ¿en qué nos está afectando? Hermanos, si no te has dado cuenta en todo lo que nos está afectando, de verdad te invito a que veas las noticias, te invito a que veas las revistas, los periódicos, los foros de discusión, en donde se presentan personas que representan una minoría, que si acaso serán el 7% a nivel mundial, ¿no? Y están haciendo tanto ruido, ¿no? Que se están implementando leyes que los defienden, que los apoyan, que los consideran y que nos afectan a nosotros. Nos han afectado a tal grado que hoy día los libros de texto que nuestros niños ven en escuelas públicas contienen información que tiene que ver con la sexualidad, ¿qué? ¿Desde los 10 años, los 8 años, 9 años? Temas que incluso en mis tiempos los veíamos hasta la secundaria, ¿no? Hoy en día los están viendo en cuarto de primaria. Y una de las cosas que yo me explicaba a mí mismo, ¿verdad? Es como el despertar al tema de la sexualidad es más rápido entre más contacto tienes con él o entre más pronto tienes contacto con él. Mientras vivas tu niñez y tu adolescencia tranquilo, sin saber que las brujas y los monstruos que perseguías en la primaria son seres sexuales y que en algún momento te van a gustar, ¿no? No pasa nada, ¿no? Pero si empiezas a escuchar, si empiezas a ver, si empiezas a saber, entonces se despierta una curiosidad que los niños no deberían tener, que incluso los adolescentes tempranos no deberían tener. En eso te está afectando. Además, en aceptar modelos de familia que ni siquiera son el modelo original de Dios y que entonces tú los ves normal. Es que es normal. Y el mundo trata de que tú lo veas así, que lo veas normal cuando no lo es. Otra de las cosas que la sociedad en general, con toda esta serie de cambios que han venido presentándose, es que nosotros aceptemos dentro de nuestra sociedad, ¿verdad?, que el bien máximo, la meta suprema, ¿verdad?, para todos es la felicidad individual, la satisfacción del individuo, el ser humano en medio de todas las cosas. Lo que importa es que tú seas feliz, sin importar, sin medir las consecuencias que esto traiga a los que están a tu alrededor. Desde tu cónyuge, tus padres, tus hermanos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, no importa. Lo que importa es que tú seas feliz. Y para enumerar un cuarto punto nada más, es que todos los parámetros y las normas, voy a ponerlo entre comillas para aquellos que lo piensan así, ¿no? Los parámetros y las normas tradicionales, no. ¿Qué pasa con ellos? No, es que yo me quiero guardar virgen hasta mi matrimonio. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué planeta eres, no? Entonces, las normas tradicionales son fuertemente cuestionadas, y no nada más cuestionadas, sino transgredidas, por pensar que son anacrónicas. La palabra dominguera del pastor. Bueno, que están fuera de tiempo, fuera de época, que no corresponden a esta nueva época. Porque, pastor, tú no eres moderno. Debes modernizarte, debes switchar tu mente, cambiar. O sea, de aquí para acá, de acá para acá. No. Debes cambiar, pastor. No estás a la onda. Eso no es lo nuevo, eso... Digo, hay personas que califican a los himnos. ¿Qué himnos tan hermosos cantamos, verdad? Ah, ¿ustedes cantan de esa música vieja? ¿Cuántos años tiene este libro? ¿Cuántos años tiene este libro? ¿Crees en Dios? El libro que dice, ¿verdad?, que es el manual de Dios, tiene bastantes años. Podríamos tener 40 minutos de música moderna bien padre y una meditación de 10 minutos, pero pues aquí no es así, ¿no? Entonces, esos parámetros y normas tradicionales,
hoy día son cuestionados y son transgredidos. Incluso hay amenazas fuertes, reales, importantes, para eliminar este libro de la faz de la tierra. Sí, es cierto, es cierto. Dice en Juan, capítulo 1, por ahí de la mitad, versículos 18, 19, 20, que la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? ¿Quién me completa? Porque sus obras eran malas. Entonces, si tú me dices que este libro juzga la mentira y yo soy un mentiroso por deporte, si este libro juzga el adulterio y yo soy adúltero por deporte, si este libro juzga la fornicación, si este libro juzga la idolatría, este libro no sirve. ¿Me explicó? Porque nos confronta nuestra manera de vivir. Todo esto, hermanos, recae en algo que yo estuve analizando en la semana. Yo he hablado con muchas personas acerca de lo que es el sentido común, ¿no? Y yo decía, no, es que es una falta de sentido común. Sí. Es que oye esto, no, es que no tiene sentido común, ¿no? Y decía yo, bueno, ¿qué es el sentido común? Porque es una frase que uso regularmente, ¿no? Pero el sentido común es precisamente, hermanos, ideas, creencias, valores que son ampliamente aceptados, y no nada más aceptados, sino compartidos por la mayoría de las personas en una sociedad durante un periodo específico de tiempo. ¿Es malo robar? Sí. Ok, entonces, ¿ven cómo todos estamos de acuerdo en un parámetro? ¿No? ¿Es malo mentir? Sí. ¿No? Sí. ¿Ven lo que es el sentido común? Pero entonces, ¿qué pasa con esas alteraciones de la sociedad? Nos están haciendo pensar que esas cosas que son anormales o que están fuera de nuestras normas y parámetros tradicionales ya son aceptados. Y ahí empieza la contaminación. Ese es el virus, hermano. Ese es el virus. Ese es el virus. Cuando tú empiezas a aceptar algo que la sociedad te está metiendo así como que en una hipodérmica de 5 centímetros por la vena, ¿verdad? Y a pesar de que le estás viendo, dices, no, es que me resisto, pero pues podría tener razón, ¿no? Cuando tú empiezas a cuestionar tus valores originales, tus normas tradicionales, esas costumbres que a veces nos las enseñaron, ¿verdad? Nuestros padres, nuestros abuelos. Sí. Qué difícil es, sobre todo cuando toda la gente que está a tu alrededor te está presionando con eso. O simplemente lo dejan pasar. O sea, no, sí, es que, pues sí, tienes razón, pero pues yo no me meto con esas cosas. No, es que ya sabes, religión y política, pues nunca te vas a poner de acuerdo. Claro, si tú no estás en la misma frecuencia, ¿no? Jóvenes, ¿por qué es tan importante cuando nosotros le decimos no te unas en yugo desigual con los incrédulos? No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Ah, es que el pastor es un legalista, ¿no? Los problemas vienen después. Al principio, todo está bien, pero después no te garantizo que eso vaya a funcionar, ¿no? Para nosotros, como creyentes, hermanos, es mucho más difícil adaptarnos a estos cambios de la sociedad. Para los que buscamos obedecer a Dios, para los que buscamos ser coherentes y consecuentes con el Evangelio. Y ¿cómo nos sentimos, hermanos? Ante lo que estamos viviendo en la sociedad. Nos sentimos totalmente desafiados todo el tiempo. Cada conversación en la que participamos, cada programa de televisión que vemos, cada película, cada estación de radio, cada publicación en las redes sociales, en los periódicos, etcétera, nos desafía nuestra fe.
Que ya hubo una fumarola en el Popocatépetl. Ah, pero salieron varios objetos voladores no identificados ahí alrededor, ¿no? Y ya decimos, y nos desviamos, ¿no? Es que seguramente hay vida en otro planeta. Y entonces, ¿por qué la Biblia no habla de los marcianos, ¿no? De los venusinos. Y ya nos desviamos, ¿no? Si Dios creó otro planeta similar a la Tierra en otro lado, gloria a Dios, es cosa de Él, ¿no? Tópico de Él. Si llegan en una nave intergaláctica y nos vienen a invadir y todo eso que ustedes han visto en las películas, pues ya veremos qué nos enseña Dios al respecto, ¿no? Pero ya hasta que no lo tenga aquí enfrente de mí, al flaco ese cabezón, ojón, pues, ¿qué le digo, no? Seguramente alguien tendrá experiencias con brujas, con aliens, con chaneques, con lo que usted quiera. Pero eso te desvía de la atención de Dios. Te desvía a cuestionar, oye Dios, ¿por qué no habla en la Biblia de los chaneques, no? Entonces somos desafiados constantemente. Y hermanos, tenemos que confesar, en este sentido, que no siempre nosotros tenemos las respuestas correctas. Yo sé, seguramente alguien les ha preguntado, oye, ¿y ustedes creen en los aliens? ¿No? Oye, ¿ustedes creen en el ídolo fulanito, en la Virgen sutanita, en el santo perenganito? Si le digo que no, bueno, si le digo que sí, y si le digo que no sé, no siempre tenemos las respuestas correctas. Debemos reconocerlo. Y cuando a veces tenemos la respuesta correcta, tenemos una doble sensación, ¿no? Por un lado, sabemos que el argumento está mal. Ya veo a un homosexual viniendo a preguntarme, oye, pero ustedes rechazan a los homosexuales. Ay, si le digo que sí, híjole, me voy a meter en un problema. Si le digo que no, voy a meter en un problema al pastor. No. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Sí me explico? No siempre tenemos la respuesta correcta. Le podemos dar un bibliazo y condenarlo a que nunca más nos vuelva a dirigir la palabra. O podemos hablarle acerca de la primera dosis de antídoto para la enfermedad espiritual que vamos a ver hoy. Y que es precisamente la gracia. La gracia. ¿Por qué la gracia? Bueno, algo que aprendí de mi pastor Nelson, ¿verdad? Él siempre decía, ganaste tu argumento, pero perdiste a la persona. Sí, mucha teología, sí, mucha Biblia, pero ¿cuál era el propósito principal? Ganar la persona para Cristo. Ni siquiera para mí, ni siquiera para mi congregación, sino para Cristo, ¿no? Entonces, o a veces tenemos la sensación del otro lado, ¿no? Tenemos la sensación de que aunque dimos el argumento correcto, no es suficiente. La persona no se queda convencida, la persona no toma una decisión al respecto, porque lo dejamos así como estamos nosotros también, ¿no? ¿Será? ¿No será? ¿Será la verdad? ¿Cómo lo ve Dios realmente, no? Esto es esa idea de que el argumento nos parece correcto, pero el espíritu, la esencia del argumento, nos deja dudas. ¿Habré hecho lo correcto? ¿Le habré dicho lo correcto? En última instancia, hermanos, la tensión entre pensar que el bien supremo es cumplir literalmente lo que dice la palabra de Dios, sin tomar en cuenta la situación humana específica, ¿no? O poner en el centro a la persona. Pero corre el peligro, ¿verdad?, de hacer que la palabra de Dios no sea ese instrumento de justicia rígido, estricto, literal, que nosotros conocemos. ¿Qué hacemos? ¿No? No es fácil. No es fácil para nosotros como creyentes dar una respuesta adecuada cuando nos encontramos en esa disyuntiva, en esa Y, ¿verdad? Entre
usar la palabra de Dios tan literal como está, de tal forma que las personas incluso se ofenden, ¿no? O dar espacio a decir, no, pues que pues Dios te ama, ¿no? Dios te ama y pues aunque estés en pecado y no creas y nada, bueno, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, está esa parte precisamente de la que estamos hablando y le conocemos como legalismo, ¿no? El legalismo. Y el legalismo precisamente es una manera de evadir esos desafíos de los que hablaba yo en un principio. Todo eso de lo que nos está tratando de convencer la sociedad moderna, ¿no? A veces queremos aplicar esos enunciados simples y claros de la palabra de Dios para calificar todo lo que está sucediendo y no tenemos en cuenta para nada la situación y el contexto de las personas que se encuentran en esa situación de decisión, ¿no? Creemos que son fórmulas mágicas que tenemos que utilizar, pero solamente deja nuestra conciencia tranquila, entre comillas, ¿no? ¿Por qué digo entre comillas? Porque al final decimos, pues es que obedecí la palabra de Dios. Pero, ¿ganaste a la persona? ¿La persona se quedó satisfecha? ¿La persona sintió tu misericordia? ¿La persona sintió el amor de Dios? ¿Sintió el abrazo de Jesús al pecador? No. ¿Sabes? Más de una vez Jesús tuvo que enfrentar esta situación de no cumplir la ley. ¿Sí? O a veces incluso hasta de negarla, ¿no? ¿Y qué es lo que Jesús decía? Como dice Mateo 5:17, no he venido a anular la ley, sino a cumplirla. Pero en la práctica más estricta, los que lo acusaban tenían la razón. ¿Por qué? Porque en la ley, por ejemplo, estaba prohibido comer sin lavarse las manos. Éxodo 30:21, ¿no? Pero los discípulos de Jesús lo hacían continuamente y los fariseos y los que los veían los acusaban, ¿no? Oye, es que tus discípulos no se lavan las manos para comer, ¿no? También veíamos que una mujer sorprendida en adulterio tenía que ser apedreada hasta morir. Éxodo 20:10, ¿no? Pero Jesús le llevan a una mujer en ese caso y la deja ir sin aplicarle ninguna sanción, ¿no? Y tampoco, al mismo tiempo, pues no permitió que nadie la lastimara, ¿no? El sábado, el Shabbat, tenía que guardarse, era obligatorio, en Éxodo 31:15 lo puedes ver. Y esto era tan serio, tan importante, que estaba en los 10 mandamientos de Éxodo 20, ¿no? ¿Y qué hacía Jesús? Él sanaba en sábado, dejaba que sus discípulos recogieran espigas en sábado. Chispas, ¿no? Oye, ¿y entonces cómo está eso de que Jesús decía que ni una tilde ni una jota pasarían de la ley, ¿no? Parecería una contradicción. Los fariseos definitivamente no estaban equivocados. Jesús estaba violando la ley establecida, ¿no? Pero, ¿sabes? El Señor Jesús, antes que cumplir la ley, tenía una intención muy importante, ¿no? Y era el espíritu de la ley. ¿Para qué sirvió la ley? ¿Para qué sirvieron los mandamientos? Exactamente para lo mismo que sirvieron los 10 síntomas que estudiamos la semana pasada. Para que tuvieras tu condición delante de Dios. Para que si el mandamiento dice, no mentirás, y tú dices, yo miento, entonces tú sepas que estás en pecado delante de Dios. Entonces, si repasamos estos 10 síntomas, dices, yo estoy enfermo delante de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante? El fin último del Señor Jesús es la persona. Es la persona y no el cumplimiento literal de la ley. Por supuesto que la ley fue dada para un bien, para hacernos un bien, ya lo mencioné, ¿no? Comer con las manos sucias, pues te puede traer enfermedades, ¿no? Entonces si te lavas las manos, pues las evitas, es algo bueno, ¿no? Pero cuando alguien está hambriento, cuando alguien tiene esa necesidad de comer urgente, el lavarse las manos pasa de largo, ¿verdad? Para los que hemos estado en situación de campo, de pobreza extrema, en comunidades aisladas, lo último que piensas es en lavarte las manos. Es más, puedes estar en una comunidad que ni siquiera hay agua. Entonces imagínate tirando el agua, la poca agua que hay, lavándote las manos cada vez, ¿no? Descansar una vez a la semana también es saludable, ¿no?
Y más si lo utilizas para honrar a Dios en ese día, ¿no? Pero si alguien ese día está necesitado, y yo sé, te ha pasado muchas veces, ¿no? Pastor Hugo, no voy a llegar porque se presentó esta necesidad importante y urgente, ¿no? Por supuesto que muchas veces es más importante cubrir la necesidad de alguien que guardar el día de reposo, ¿no? En el caso de la mujer adúltera, por supuesto que es bueno condenar el adulterio. ¿Por qué? Porque destruye la familia, porque denigra a las personas, porque enferma a la sociedad y al cuerpo de Cristo, ¿no? Pero dar una nueva oportunidad, hermanos, al que se arrepiente, ¿no es más importante? ¿No es esto a lo que vino Jesús? ¿A buscar arrepentidos? Personas que quisieran reconciliarse con Dios. Entonces, ¿cuál es el último fin de la ley? Las personas, hermanos. ¿Cuál es el último fin de la ley de Cristo? Las personas. Y no el cumplimiento literal de la ley. Quiero que vayamos a un pasaje donde vamos a entender perfectamente la acción de la gracia en nuestras virulentas y enfermas vidas espirituales. Romanos 6, y vamos a leer desde el 21 al 26. Romanos 6, el 21 al 26. Romanos 6, dice así: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios... perdón, creo que me equivoqué de ahí de capítulo. 6. No, creo que es... ¿Saben qué es el...? No, es el 3. Es el 3. Perdón. Sí, es el 3, del 21 al 26. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la gracia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La gracia, hermanos, es un don de Dios. Y en este pasaje podemos encontrar 6 afirmaciones muy importantes acerca de la gracia de Dios. La primera de ellas es que todos hemos pecado y estamos lejos de Dios. Lo dice ahí, todos pecamos y estamos destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. En segundo lugar, Él nos ama y nos declara inocentes. Por su gracia, Él nos declara inocentes. En tercer lugar, Jesús nos libra de ese castigo que merecían nuestros pecados. En cuarto lugar, dice claramente que Jesús murió por nosotros, murió por nuestros pecados. En quinto lugar, dice aquí que si creemos que murió por nosotros, Él nos perdona. Y en sexto lugar, menciona que nos perdona todo lo malo que hicimos antes, nuestros pecados pasados. Esta es la gracia de Dios ejercida sobre nosotros a través de Cristo, a través de su sacrificio en la cruz. Hay un autor que menciona que Jesús es el plan B de Dios, ¿no?
¿Cuál fue el plan A? Bueno, el plan A es la ley, precisamente. Porque dice que si alguien cumplía todos los mandamientos, era justificado plenamente. Pero en el entendido de que nadie la pudo cumplir, entonces, obviamente, el plan A, fracaso. ¿Sí? El plan B, pues es Jesús, ¿no? Es Jesús. Porque en ese plan A, todos fallamos definitivamente, ¿no? Ante ese fracaso de nosotros, ante el plan A, pues solamente hay dos opciones, ¿no? Que es la condenación eterna o el plan B que es Jesús. Porque ahora nos acepta, como leímos ahorita, Romanos 3:21, sin necesidad de que nosotros cumplamos la ley literal y totalmente. La aceptación de Dios es el eje central, hermanos. Grábese esto. Porque si hablé del legalismo, es precisamente para que nosotros dejemos de serlo. La gracia de Dios es el eje central de toda sanidad espiritual. Entender a qué vino Jesús. Jesús vino a morir por tus pecados, por mis pecados, a morir por todo eso que estás haciendo mal, por todo eso que estás pensando mal, por todo eso que estás hablando mal. Para eso vino a morir Cristo. Y no es que Dios acepte al pecado, sino que Dios está aceptando al pecador, a un pecador arrepentido, a un pecador que está totalmente convencido de que está yendo en una dirección equivocada, Lo que dice en Juan capítulo 1, versículos 14, 16 y 17, los voy a leer. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús obra en nosotros gracia sobre gracia. Una gracia sin límites, una gracia gratuita. La gracia de Jesús, hermanos, debemos entender que no es para nada ningún tipo de complicidad con el pecado. No, es que ahora vivimos por gracia. No, eso no justifica tu pecado, ¿no? Por eso el texto dice que la gracia y la verdad vinieron con Jesucristo. Porque la gracia no significa que Dios lo permite todo, sino que Dios lo perdona todo. No hay pecado tan grande o tan escandaloso que tú hayas cometido que Dios no te lo pueda perdonar. Por eso apelamos a la gracia de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Y la gracia en sí es inmerecida y es injusta. Ay, hermano, ¿cómo que es injusta? Claro que es injusta porque no la merecemos. Es injusta, no la merecemos. Pero Jesús tomó nuestro lugar, por eso no hay impunidad. Sí hay un pago por tu pecado. Dices, es que no, es que en Cristo la gracia nos libra de todo pecado. Sí, pero hubo un pago y es la sangre de Jesús y lo pierdes de vista. Que cada vez que pecas, es como si estuvieras repitiendo el sacrificio de Jesús. Es que ya me arrepentí, pero vuelves a pecar y vuelves a pecar y vuelves a pecar diciendo que estás al amparo de la gracia. Y entonces dices, pero ¿por qué nos tenemos que aprender Romanos 6, pastor? Pues para que entiendas que estamos muertos al pecado. El pecado debería pasar de nosotros de largo, así como diciendo, no, pues este está muerto, ¿no? Pero no es así, ¿sí? No hay impunidad, sí hay paga por el pecado y ese pago es Jesús, hermanos. Esa gracia tienes que grabártelo claramente. Esa gracia significa que Dios te perdona todo lo malo que tú haces. Pero Él no acepta, ni aceptará jamás el pecado. Otra de las cosas que también nosotros tergiversamos y tratamos de acomodar a nuestra modernidad es el tema de que la gracia también nos excluye de las consecuencias de nuestros pecados pasados, que nos excluye de las consecuencias de nuestros actos. Y no es así. Me voy a acercar al final un poquito más rápido. Solamente quiero que pienses
en el malhechor que está crucificado al lado de Jesús, ¿no? No en el que también lo ofende, sino en el que se arrepiente en ese momento, ¿no? Lucas 23, 48, ¿no? Le dijo este malhechor a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿no? Y el Señor le dice ese día, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Dígame usted, en ese momento el ladrón flotó, bajó de la cruz y se fue caminando a su casa. ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Qué pasó? Tuvo que morir. Tuvo que morir. Porque ya había sido juzgado. Por sus delitos, por sus pecados, él había sido juzgado y tenía que morir. El resultado de su conversión no fue que Jesús le dijera, bájate de la cruz, te voy a dar otros 20 años y vete a tu casa, ¿no? ¿Qué es lo que operó la gracia en este malhechor? El perdón, hermanos, el perdón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero para estar en el paraíso tenía que morir. Hay una consecuencia de nuestros actos. Hay una consecuencia de lo que hacemos. Para cerrar este punto, solamente quiero leerles lo que dice 1 Corintios 3, del 10 al 15. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Habla de ser cristiano de panzazo, ¿no? De tener la salvación, pero no ocuparse en lo que Dios te llamó a ocuparte, ¿sí? Entonces, la gracia de Dios precisamente nos permite tener como fundamento a Jesús. Es la base de nuestra fe. La gracia de Dios operada en nosotros para el perdón de pecados y para nuestra redención, ¿sí? Pero puede ser que en algunos casos se da, ¿verdad?, que alguien que ha puesto como fundamento de su vida a Jesús, apelando a su gracia y amor, ¿no? Pero en el momento de formar una familia, toma malas decisiones, no sé, pues seguramente habrá ganado la eternidad, va a ser salvo, ¿no? Pero en esta vida su familia será un desastre. No vives en esta tierra la bendición de ser parte del reino de Dios. No vives en esta tierra la bendición de Dios, ¿no? Alguien que es inconstante, alguien que es perezoso en la obra de Dios, ¿no?, podría tener una elevada vida espiritual por el simple hecho de decir yo soy salvo, ¿no? Pero podría vivir en la ruina espiritual, enfermo espiritualmente, ¿no? Entonces, hermanos, el poder de la gracia, ¿cuál es ese poder? Que nos permite siempre volver a empezar. Siempre puedes hacer un reset, un reinicio y volver a empezar. No estamos condenados al drama, al fatalismo o a que esas historias que vivieron tus familiares, tus antepasados, se repitan, incluyendo tu propia historia. Seguramente has tenido fracasos, has tenido derrotas, has tenido frustración en tu vida, pero no tiene por qué seguirse repitiendo cada vez. Si empezaste a construir con hojarasca, con heno, con madera, siempre va a haber un momento en el que puedes retomar el camino y decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y voy a empezar a construir con oro, plata y con piedras preciosas. ¿Qué mejor noticia? Que alguien está arrepentido y quiere empezar de nuevo. Para terminar, quiero mencionar que la iglesia,
como idea de parte de Dios, como algo que Dios creó, es precisamente una comunidad de gracia. Porque te estás preguntando, ¿y dónde voy a comprar la vacuna? ¿Dónde voy a comprar 1 kilo de gracia? ¿O cómo viene? ¿En ampolletas de 5 mililitros? ¿De 3? ¿No? Hermanos, esta comunidad es una comunidad de gracia. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 6, versículos 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si alguien aquí es sorprendido en una falta, ¿qué hacemos? Hay varias iglesias, ¿no? No pasa aquí, creo, no ha pasado, o si pasó, pues no sé. Pero cuando el hermano peca, bueno, me pasó en la primera iglesia donde yo me empecé a congregar, ¿no? Cuando alguien incurría en un pecado escandaloso, porque todos pecamos diario, ¿verdad? No, bueno, lo pasaban acá al frente y tenía que confesar delante de todos el pecado, pasando la peor de las vergüenzas que ustedes puedan imaginar. Y después de eso, al rincón, ¿no? Al rincón con sus orejas de burro. Así sería en la escuela, ¿no? Como en mi primaria. Ahora ya no, porque se ofenden los niños, ¿no? Pero ahora lo mandaban al rincón y ahí con tus orejas de burro. Entonces así era con el pecador, al rincón más profundo, y no había un seguimiento, hermano. No había un acompañamiento, una restauración. Y es a lo que nos anima aquí el apóstol Pablo. Es, si tú has sido restaurado por el Evangelio, si tú has sido restaurado por la fe en Jesús, si tú has sido restaurado por la sangre de Cristo, ¿quién eres tú para señalar al que está incurriendo en pecado? ¿Quién eres tú para señalar al que está más enfermo que tú espiritualmente? Porque todavía no te sanas. Si lo vemos fría y claramente. ¿Quiénes somos nosotros? Entonces dice, ustedes, yo diría, bueno, el apóstol Pablo lo puso así, no quiero parafrasearlo con mi versión, ¿verdad? Pues ustedes que son espirituales, yo diría, ustedes que se creen espirituales, en vez de que se crean, apliquen su espiritualidad restaurando al pecador y enseñándole a caminar en el camino correcto. En la iglesia, hermanos, no estamos para condenarnos mutuamente, sino para restaurarnos mutuamente, porque todos venimos de una extracción pecaminosa, de una extracción pecadora. El apóstol Pablo lo que nos hace recordar aquí es nuestra propia debilidad y nos exhorta además a cuidarnos de nosotros mismos. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y el versículo ese de Pablo, ¿no? Que dice que todos andamos en la calle del Jabonero, donde el que no cae resbala, ¿no? Y le dijeron a Pablo, es que no podemos poner eso, Pablo. Ok, entonces, el que cree estar firme, que no caiga. Bueno, ya se despertaron, está bien, ¿no? La iglesia, hermanos, lejos de ser un hospital de pecadores, como a muchos predicadores les gusta decir, que a mí no me gusta, ¿no? Pero creo que más bien que es un taller de vidas arruinadas, de vidas frustradas, lastimadas, heridas, frágiles, desorientadas, pecadoras, en donde vienen a ser reparadas, restauradas. ¿Sí? ¿Cómo? Pues en el amor de Dios, hermanos, ese amor sin límites que encontramos, ¿verdad? Como la principal herramienta para sanar, para corregir, para restaurar. Asumiendo que también nosotros somos débiles, que somos frágiles y que somos susceptibles de caer en las mismas situaciones. La iglesia, mis queridos hermanos, debe ser un espacio de nuevas oportunidades para aquel que peca, para aquel que se acerca. Quien ha recibido esa gracia salvífica o de salvación de parte de Dios, debe entender que como colaboradores de Dios que somos en su obra, ¿no? Tenemos que restaurar vidas, hermanos. Quiero que les quede clara esta frase. Nosotros no somos dioses para juzgar, ni tampoco somos enviados de Satanás para acusar. No somos dioses para juzgar, ni enviados de Satanás para acusar. Somos hijos de la gracia para dispensar gracia, para desbordar gracia, para esa gracia que ha sido derramada en nuestros corazones, poderla dar a otros.
Eso es realmente nuestro propósito último. Cada persona que se acerque a nuestra iglesia local, hermanos, debe tener una experiencia así, como la que menciona en Hebreos. Bueno, no voy a leer todo el pasaje, después lo leen, ¿verdad? Hebreos 12, del 12 al 24, ¿no? Cuando dice, se han acercado a millares y millares de ángeles a una asamblea gozosa, dice una versión, ¿verdad? A la iglesia, dice, de los primogénitos inscritos en el cielo. Esos somos nosotros, los santos. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Entonces, la iglesia viene a ser una asamblea gozosa de la gracia, hermanos. Primera ampolleta, entender la gracia. Entender la gracia, hermanos. Tú hoy estás aquí por la gracia de Dios. Tú has recibido el perdón de pecados por la gracia de Dios. Tú has recibido la vida eterna por la gracia de Dios. ¿Qué impide que tú acerques ese antídoto a otras personas? Que sigues teniendo esa visión señaladora, acusadora, juzgadora, en vez de tener una actitud restauradora, que es realmente a lo que hemos sido llamados. Hermanos, toda congregación que se precie de conocer a Cristo y su Evangelio debería tener exhibido aquí un cartel, ¿verdad?, con lo que dice el texto de Hebreos 4:16. Algunos seguramente se lo saben de memoria, que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para la ayuda oportuna. Que el Señor nos use de esa forma y que podamos entender claramente cómo su gracia opera en nosotros para poder contagiar a otros de esa gracia. ¿Alguien dijo amén? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Grupo de alabanza, si pueden ir pasando, por favor. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y quiero que pienses un momentito en cómo has considerado la gracia de Dios para contigo. ¿Cómo ha obrado Dios para contigo? ¿Cuántas cosas Dios te ha perdonado a ti? ¿Cuántas cosas Dios te ha revelado a ti? Y cuando tú ves al vecino, cuando ves a tu prójimo caer en tentación, caer en pecado, ¿cuál es la actitud que tú tomas para con él? ¿Te das cuenta cómo todos esos síntomas de enfermedad espiritual han impedido que entiendas, que apliques y que uses la gracia que Dios te ha dado? No rechacemos la gracia, entendamos la gracia, vivamos por gracia y seamos ese dispensador de gracia al que cualquiera que se acerque puede entenderla, conocerla y recibirla. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu gracia. Gracias porque solamente por tu gracia hemos podido acercarnos a ti, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo es el que produce en nosotros el querer como el hacer, Padre. Y en ese sentido queremos acercarnos de manera correcta a ti, Señor, esgrimiendo la gracia que tú nos has dado para tener esta fe que ahora depositamos en tu Hijo Jesús para salvación, para perdón de pecados. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por este tiempo en el que nos permites entender que necesitamos de tu gracia, Señor. Y que este lugar debe ser precisamente un administrador de tu gracia, un dispensador de tu gracia para todo aquel que te necesita, Señor. Que sabemos es toda la humanidad, Padre. Ayúdanos a ser solícitos, ayúdanos a ser diligentes en entender tu gracia para poder compartirla con otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.